Dios les bendiga, mis hermanos, a todos ustedes que están en sintonía de esta su radio, Fuerza Salvadora, Radio Católica. Les saluda su hermana Elena en Cristo y le voy a compartir el primer capítulo del libro de Gálatas, San Pablo, hablándole a los Gálatas, pero hoy en este día nos habla a todos y a cada uno de nosotros que estamos en sintonía escuchando este mensaje de salvación. Le invito a que leamos este capítulo con el corazón abierto, conscientes de que es nuestro Dios que nos habla a nuestro corazón para que la palabra nos transforme como es el deseo de nuestro Dios. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pablo, apóstol, enviado no por los hombres, ni por intervención de hombres, sino por Cristo Jesús y por Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Yo y todos los hermanos que están conmigo saludamos a las iglesias de Galacia. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Él se entregó por nuestros pecados, para arrancarnos de nuestra mala condición presente, cumpliendo así la voluntad de Dios nuestro Padre. Gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa, o como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. ¿Con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Les recordaré, hermanos, que el evangelio con el que los he evangelizado no es doctrina de hombres. No lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por una revelación de Cristo Jesús. Ustedes han oído hablar de mi actuación anterior, cuando pertenecía a la comunidad judía, y saben con qué furor perseguía a la iglesia de Dios y trataba de arrasarla. Estaba más apegado a la religión judía que muchos compatriotas de mi edad y defendía con mayor fanatismo las tradiciones de mis padres. Pero un día aquel que me había escogido desde el seno de mi madre, por pura bondad le agradó llamarme y revelar en mí a su Hijo para que lo proclamara entre los pueblos paganos. En ese momento no pedí consejos humanos, ni tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y de ahí regresé después a Damasco. Más tarde, pasados 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro apóstol fuera de Santiago, hermano del Señor. Todo esto lo digo ante Dios. Él sabe que no miento. Luego me fui a las regiones de Siria y Cilicia, de manera que no me conocían personalmente, tan solo habían oído decir de mí, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que trataba de destruir, y glorificaban a Dios por mí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí nos encontramos con esta carta de San Pablo, de este apóstol, luchador, enamorado de Dios, cómo le escribía a los Gálatas, contándoles ese testimonio que cambió su vida, pero a la vez diciéndoles que si alguien viene con otro evangelio, que ese evangelio que él les enseñó no es un evangelio que un humano se lo haya enseñado, sino que lo recibió del mismo Jesús. Sabemos que el evangelio es Jesús, el que nos habla. Y sabemos que si alguien nos quiere enseñar, así como San Pablo le decía a la comunidad de los Gálatas,
otras cosas que no son de acuerdo con el Evangelio, tenemos que no creer todo eso, hermano. Recuerde que el Evangelio, como dice aquí, pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de tergiversar el Evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Hay muchas personas que, como en aquel entonces, sembraban esa confusión en todos aquellos. Y ahorita en la actualidad, por no conocer la palabra, llegan muchas personas a sembrar confusión en nuestra vida. Por eso es muy importante que nosotros leamos la palabra y vayamos a estudios bíblicos para que nos enseñen la palabra, para que así cuando nos hablen y vengan a leernos la palabra, no nos sintamos confundidos. Y cada vez que leamos la palabra también pidámosle al Espíritu Santo que nos enseñe qué quiere enseñarnos hoy en este día. Dice: me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Cuando nosotros hemos sido llamados y que descubrimos ese amor de Dios, queremos estar ahí. Y es por eso que San Pablo le decía: me sorprende que ustedes tan pronto se quieran cambiar de aquel que los llamó. A veces caminamos en esta vida, hermanos, que nuestro Dios nos ha llamado, pero no le entregamos el corazón a nuestro Dios. Y es por eso que llega una tormenta, llega una dificultad y nos vamos de la presencia de nuestro Dios y se nos olvida ese tiempo de gracia que nuestro Dios nos dio al conocerle, y nos vamos en busca de otro evangelio, de otra religión. Esto es señas de que no le hemos abierto el corazón, y donde quiera que usted vaya, si no abre el corazón, va a andar saltando como las pirinolas. Bien importante, hermanos, que le abramos el corazón de verdad. Llegue a su asamblea y abra el corazón, y de esa manera no se va a cambiar a ninguna otra, porque usted sigue a Jesús. Sabemos que en nuestras iglesias, nuestras comunidades, no hay perfección. Hay problemas. Somos humanos. Pero si tenemos bien fija la mirada en nuestro Dios, vamos a permanecer ahí. Pero si tenemos puesta la mirada en las personas, vamos a dejar de seguir a Jesús, porque nuestra mirada nunca estuvo en Jesús. Yo le invito a que centre su mirada en Jesús. No vaya por la persona que predica, no vaya por el padre que da la misa. Simplemente vaya por el que está en el templo, que es la presencia viva de Jesús en Eucaristía. Vaya por esa presencia y centre su mirada en Él, que Él no le va a fallar. Todos en este mundo nos van a fallar, pero Él no nos va a fallar nunca. Centre su mirada en Él y de esa manera se va a quedar en esa iglesia donde usted se reúne. Pero si se retira, es señal de que usted nunca le abrió el corazón, y donde quiera que vaya, usted va a ir con ese corazón cerrado y va a mirar un montón de defectos en las personas, y al último va a terminar como el llanero solitario. Es lo que San Pablo les decía: me sorprende que se hayan apartado tan pronto de aquel que les llamó. Tenemos que quedarnos con nuestro Dios, porque hemos visto y hemos sentido su presencia en nuestra vida, visto esos milagros que ha hecho en nuestras vidas y en la vida de nuestros hermanos. Dice en el versículo 10: ¿con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Si nosotros en esta vida tratamos de agradar a los hombres, de esa manera no vamos a agradar a Cristo. Porque nosotros tenemos que agradar a Cristo, que Él se sienta contento con nosotros. ¿Qué importa que los demás no se sientan contentos? Al ser humano nunca lo vamos a poder agradar. Lo vamos a agradar por un tiempo, pero luego vamos a desagradarlo, porque así somos nosotros. Nunca somos agradecidos. Así que no busque agradar al hombre, no busque quedar bien con el hombre, porque a veces todo lo que hacemos lo hacemos por quedar bien con Julano, que es el líder de la iglesia, por aquella persona que ora. No hagamos eso. Simplemente pongamos la mirada en Dios
y sirvamos a Dios con un corazón sincero y agradémoslo a Él. Pregúntese todos los días, ¿realmente, amado Señor Jesús, yo te agrado? Yo siempre le pregunto eso a mi Dios. ¿Realmente mi trabajo te es agradable? ¿Realmente estoy haciendo las cosas como tú las quieres? Y si no las estoy haciendo, házmelo saber, porque yo quiero agradar a Dios. Y le invito a que usted haga lo mismo, que se esfuerce por agradar a Dios, que Él se sienta contento con usted, porque usted se esfuerza todos los días por agradarlo a Él. No busque quedar bien con nadie, porque no lo va a lograr. Va a gastar toda su vida y no va a quedar bien. Mientras usted le dé a esa persona y sea provechosa, esa persona le va a querer. Pero el día que usted no le dé y que no saque ningún provecho, esa persona le va a hacer a un lado. Así somos los humanos. No sabemos amar, no sabemos valorar. En cambio, nuestro Padre Celestial, Él sí que sabe valorar todo lo que nosotros nos esforzamos, y Él nunca nos deja. Como dice la imitación de Cristo, ama a aquel que nunca te dejará, aunque todos aquellos te dejen, aquel que tú amas nunca te dejará. Y ese es Jesús. Si nuestro corazón está puesto en Jesús, ya la hicimos. Pero si está puesto en el líder, porque nos deje compartir la palabra, porque nos deje ser visibles, estamos bien fregados, la verdad. Ya no somos servidores de Cristo, sino servidores de un ser humano. Si nuestro Dios le ha escogido para algo, usted va a llegar a ese lugar. Fíjese bien lo que dice aquí San Pablo en el versículo 15. Pero un día aquel que me había escogido desde el seno de mi madre, por pura bondad le agradó llamarme. Así Papá Dios, Él lo ha escogido desde el vientre de su madre, le escogió. Y Él le va a poner en el lugar que Él quiere, que Él ha escogido para usted. Opóngase quien se oponga. Usted va a llegar a ese lugar porque nuestro Dios lo ha decidido. San Pablo fue escogido por el Padre para que su Hijo se mostrara a Él y para que llevara la palabra a todo aquel que le abría el corazón. Qué importante es reconocernos escogidos de Dios, amados de Dios. Qué importante es todo esto, hermanos, que nuestro Dios desde el vientre de nuestra madre nos ha escogido y ya nos llamaba por nuestro nombre. Así que anímese y ponga la mirada en Dios solamente y no deje que nada le aparte de ese amor de Dios. San Pablo era un hombre que siempre vivía de acuerdo a la voluntad de Dios, guiado por Él. No le importaba quedar bien con nadie. Lo único que le importaba a San Pablo era quedar bien con Dios, agradar a Dios, y lo logró. Sabemos que nuestro Dios nos ha enseñado cómo debemos comportarnos, cómo debemos caminar en este camino. Y aquí también nos habla, hermanos, en el versículo 18, más tarde, pasados 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro apóstol fuera de Santiago, hermano del Señor. Aquí nos habla que después él subió a entrevistarse con Pedro, la roca, el escogido de Dios, y estuvo solamente 15 días y no conoció a nadie, solamente a Santiago, que era pariente de Jesús. Y dice aquí en el versículo 22, de manera que no me conocían personalmente, tan solo habían oído decir de mí, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que trataba de destruir, y glorificaban a Dios por mí. Todos aquellos que no conocían a San Pablo, al escuchar que él andaba predicando la palabra con ese gran poder, glorificaban a Dios porque este que perseguía y quería destruir, terminó edificando grandemente para nuestro Dios. Le invito a que lea este capítulo hermoso donde San Pablo saluda con todo el amor a esta comunidad, y así tenemos que saludar a todos y a cada uno de nuestros hermanos. Fíjese bien en versículo 3,
Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y aquí les recuerda que Él se entregó por nuestros pecados para arrancarnos de nuestra mala condición presente. Nunca olvidemos que nuestro amado Señor se entregó por nosotros. San Pablo lo tenía bien claro, que Jesús dio su vida para salvar a todo aquel que le creyera, a todo aquel que quisiera llegar a ese camino que es Él. Nunca olvidemos que alguien sufrió terriblemente y pagó el precio completo para que nosotros llegáramos a esa eternidad. Ojalá que seamos bien agradecidos con nuestro Dios y que le demos gracias por su inmensa bondad, por habernos escogido, como dice esta lectura. Desde el vientre de nuestra madre nos escogió. A mí me llena de gozo saber que desde el vientre de mi madre, mi Padre bueno me escogió. Y yo le invito a que se llene de gozo también, porque nuestro Dios le ha escogido. Le ha escogido para ser una buena madre, un buen padre, un buen trabajador y un buen servidor para nuestro Dios. Vivamos pues contentos, felices, porque no estamos solos, porque nuestro Dios está con nosotros, y centremos la mirada en el que nunca falla. Nunca quitemos la mirada de Él, porque el día que la quitemos nos vamos a hundir. Recordemos a Pedro, cuando miró a Jesús caminar sobre las aguas, le dijo: si eres tú, Señor, manda que vaya a ti. Y Jesús le dijo: ven. Y Pedro logró caminar en las aguas, pero quitó la mirada de Jesús. Y cuando la quitó, le dio miedo el inmenso mar. Lo mismo sucede con nosotros. Si quitamos la mirada de Cristo, nos va a dar miedo todo lo que vemos. Este mundo está lleno de tantos problemas. Pero si tenemos la mirada puesta en aquel que murió en la cruz y nos salvó, vamos a poder caminar en medio de las tempestades, en medio de ese mar de problemas. Que Dios les bendiga. Le invito a que siga leyendo la palabra todos los días. No se acueste sin leer un versículo para que nuestro Dios le hable a su corazón. Que la Reina del Cielo, nuestra Madre, le proteja, le acompañe y le lleve de su bendita mano hacia la presencia de nuestro Dios. Bendiciones. Que los ángeles custodien sus pasos.